Buenos días, somos el grupo número 10 y nuestro caso clínico es tiroides ectópico funcional. Bueno, empezando con la definición de la enfermedad, tenemos que la tiroides ectópico funcional es una enfermedad de la tiroides causadas por anomalías tiroideas congénitas, que representan la principal causa de hipotiroidismo. Se dice que entre el 70 y el 75% de los pacientes con tejido tiroide ectópico tienen la tiroides en otro lugar que no sea el naturalmente anatómico y donde normalmente se encontraría la tiroides. Y tiene mucha importancia debido a que la tiroides y el tejido tiroideo es la única fuente de hormonas tiroideas, y estas hormonas tiroideas son las principales responsables de la regulación del metabolismo. Las causas de la tiroides ectópica funcional normalmente se atribuyen a anormalidades congénitas. Esto significa que va a ser dada por factores intrínsecos y no factores extrínsecos. Normalmente se atribuye a la falla en el descenso del tejido tiroideo durante la formación del embrión. Esto significa que durante la etapa embrionaria, la glándula tiroides se empieza a formar en el foramen ciego, que es parte de la boca, digamos, ¿verdad? Ya en un adulto. Entonces, la glándula tiroides debe atravesar todo este trayecto para llegar a su posición natural. ¿Qué es lo que pasa? Va a haber una falla en el descenso del tejido tiroideo. Significa que el tejido tiroideo no va a llegar a su posición natural, sino que se va a quedar, por ejemplo, en la parte de atrás de la lengua, o puede ser ligeramente más arriba de su posición normal. Bien, en cuanto a la fisiopatología de la ectopia tiroidea, no está definida. Se invocan teorías como alteraciones en la función de diversos genes que regulan la migración, la organogénesis y el desarrollo tiroideo. Sin embargo, hasta ahora no se conoce ninguna mutación asociada a la ectopia tiroidea en humanos. Se cree que una falla en el descenso o una migración incompleta del tejido tiroideo medial sucedida durante el desarrollo embriológico puede ocasionar ectopia en la línea media o cerca de ella, como las tiroides ectópicas linguales o en el conducto tiroidoso. Recientemente la investigación genética ha demostrado que los factores de transcripción génica como TITF1 o también llamado NKX21, también FOXC1 y PAX8 son esenciales para la maduración y diferenciación. La mutación en estos genes puede compartir una conexión con la migración anormal de la tiroides. Eh, Recientemente, en experimento elaborado dirigido a genes, demostró que FOXC1 principalmente se requiere para la migración de la tiroides y que este experimento se realizaba en ratones homocigotos para estas mutaciones de FOXC1. En estas presentaban una tiroides sublingual. En sí, estos factores se expresan no solo en las células tiroideas en funcionamiento, sino también en sus precursores y parecen ser esenciales para las primeras etapas de la morfogénesis tiroidea. Este complemento TITF1 parece desempeñar un papel fundamental durante el desarrollo de la glándula tiroides, ya que controla la supervivencia al comienzo de la organogénesis, así como la expresión de genes específicos para las células foliculares tiroideas en la vida adulta. De manera similar, se requiere de PAX8, no solo para la supervivencia de los precursores de células tiroideas, sino también para su diferenciación funcional. Esto va a desempeñar un papel clave en la cascada reguladora genética que controla el desarrollo en sí de la tiroides. También en casos más infrecuentes, una falla de fusión entre la porción lateral y la medial o restos celulares depositados durante el desarrollo de la glándula tiroides pueden producir tejido lateral aberrante, generalmente localizado en la región submandibular. Para el cuadro clínico tenemos que la mayor parte de las tiroides ectópicas son asintomáticas. Cuando se producen signos y síntomas se tienen la disfagia, la disfonía y en algunas ocasiones hemorragias. Esto se debe al tamaño de la masa. Entre el 33 y el 70% de los casos con tiroides ectópicas se tiene algún grado de hipotiroidismo. El diagnóstico va a depender de dos tipos de exámenes. El primero son los exámenes de la función tiroidea. Estos son específicamente a nivel sanguíneo, ¿verdad? Y van a medir medidores de producción del tejido tiroideo
o de hormonas asociadas a, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la TSH básicamente lo que mide son los niveles de la hormona de crecimiento. T3 y T4 son medidores también de hormonas tiroideas, al igual que TSI y los anticuerpos tiroideos. Y luego tenemos los estudios de imágenes que consisten en la gamografía y el centellograma. La gamografía y el centellograma básicamente lo que vamos a ver es el posicionamiento del tejido tiroideo. La diferencia es que la gamografía, que es la imagen de la derecha, no podemos ver, solo vamos a poder ver localización. En cambio, con el centellograma podemos ver localización y además evaluar si existe funcionamiento o no. Para el caso clínico tenemos la anamnesis, pues indica que es de sexo femenino de edad de 7 años, vive en Guatemala, no indica el peso ni la edad. Para los antecedentes personales tenemos que defeca una vez al día, tiene emisión 4 veces al día, tiene la vacunación completa para la edad, no refiere antecedentes familiares ni hereditarios y el perfil social es que vive en casa propia con todos los servicios, terraza, piso de madera y un perro de mascota. El motivo de la consulta es que tiene una bola en la garganta. La historia de la enfermedad actual, la madre de la paciente indica que hace 2 años inició con fiebre, por lo que consultaron con un médico que le diagnosticó faringoamigdalitis. Le trataron con antibiótico, pero luego se evidenció que tenía una bolita en la lengua y pues por razones económicas no se consultó a otro centro y hace 8 meses que consultaron al centro donde es evaluada por un otorrinolaringólogo que le indicó que solo pudo observar un quiste de agujero ciego de conducto tirogloso. Muy bien, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el examen físico. Se observa que en los datos del examen físico únicamente se llegó a realizar una inspección orofaringea, la cual se presentó una coloración rosada, presencia de una masa aproximadamente de 3 centímetros de diámetro en la parte posterior de la lengua y una presencia de vascularización. No se refiere a ningún signo vital, palpación, percusión ni auscultación. ¿Son suficientes estos datos clínicos proporcionados? No, debido a que los datos clínicos únicamente refieren la inspección como tal realizada hacia el paciente, donde se observa una presencia de una masa en la parte posterior de la lengua. Esto no es suficiente para establecer un diagnóstico, debido a que puede únicamente solo poseer una sospecha y puede llegar a confundirse con un quiste tirogloso. Es suficiente para señalar un diagnóstico provisional, pues existe un cierto grado de interrupción en la proporción de un diagnóstico provisional debido a que la paciente fue recibida con un antecedente de una faringoamigdalitis, el cual es una infección que provoca una inflamación en la orofaringe y en las amígdalas, como se puede observar en la imagen izquierda, mientras que en la imagen derecha se observa una verdadera tiroides ectópica. Esto provoca que así el diagnóstico sea confuso y puede llegar a tratarse de manera incorrecta. Se le realizaron exámenes paraclínicos, primero una hematología completa. En la primera fecha se encuentran los neutrófilos bajos y los linfocitos altos. Para los exámenes paraclínicos la coagulación se encuentra en valores normales y para la segunda hematología completa se encuentra que se tienen segmentados bajos, eosinófilos altos y linfocitos altos. Esto pues los neutrófilos bajos se puede ver a que presenta la masa en la parte posterior de la lengua y que los linfocitos se encuentren elevados. Se puede ver a que se presenta una enfermedad, en este caso el hipotiroidismo. También los eosinófilos elevados se pueden deber a que, ya que estos son los encargados de la destrucción de sustancias extrañas y regulan la inflamación, al presentar la masa en la parte posterior de la lengua, estos tratan de proteger al cuerpo de cosas extrañas. También se le realizaron las pruebas tiroideas en 3 diferentes fechas. Para la primera se encontró el T3 libre elevado. Esta prueba suele ser útil para detectar algunas enfermedades de la tiroides. También se encontraron en las siguientes fechas los valores de TSH de tercera generación elevados, siendo estos un nivel de TSH elevado indica que la glándula de la tiroides está fallando. Debería un problema que afecta directamente a la glándula, pudiendo ser el hipotiroidismo primario o tiroides ectópico funcional. También para los exámenes de gabinete se tiene un centelograma tiroideo que se realiza
y no se observa la captación del contraste en donde se ubica la glándula tiroidea. En cambio, se encuentra en una zona fuera del lugar que capta al radiotrazador en la región sublingual. Esto se relaciona con la masa de aproximadamente 3 centímetros de diámetro que se visualiza en la parte posterior de la lengua con la vascularización. Estos hallazgos mencionados se pueden ver en diferentes proyecciones, como vemos en la imagen, y pues confirmando que sí presenta una tiroides ectópico funcional. Se sabe que también en los niños afectados presenta una masa que crece en la base de la lengua o en la línea media del cuello. Bueno, para el diagnóstico tenemos que primero se realizó un diagnóstico presuntivo por el examen físico. Con este se diagnosticó un quiste vascularizado y se procedió a realizar una cirugía para extirparlo. Durante la cirugía se dieron cuenta que no era un quiste y terminó la cirugía y se mandaron a hacer los exámenes específicos de gabinete, que son los que acabamos de ver, que es el centellograma tiroideo y las pruebas tiroideas, con los que ya se pudo llegar al diagnóstico confirmatorio, que es tiroides ectópico funcional. Con respecto a la pregunta si son suficientes los datos proporcionados, podemos decir que sí son suficientes, debido a que los exámenes realizados, que son el centellograma tiroideo y las pruebas tiroideas, ya nos indican específicamente que no se trata de ninguna otra patología, sino de tiroides ectópico funcional. Luego, si se sugeriría otros exámenes para poder confirmar, podemos mencionar a la tomografía computarizada y a la resonancia magnética. La resonancia magnética se incluye también porque es un método no invasivo en el que también se puede ver a través de imágenes la presencia de tejidos extraños dentro del cuerpo, ¿verdad? Entonces, con esto podemos también llegar al diagnóstico confirmatorio para tiroides ectópico funcional. Para el tratamiento, tenemos primero el tratamiento farmacológico. En este tenemos el ketorolaco, 30 miligramos, con indicación de transición postoperatoria, al igual que la dexametasona, 4 miligramos, con indicación de transición postoperatoria. Luego tenemos ya como tratamiento indicado para nuestro padecimiento la levotiroxina. Este sí es el tratamiento indicado. En donde encontramos problema para nuestro caso clínico es en la dosis inicial. La dosis inicial que se le dio a la paciente fue de 125 microgramos por día. Las dosis pediátricas recomendadas son entre 12.5 y 50 microgramos por día. Entonces, pues, podemos ver que obviamente esta dosis está muy alta. Es muy probablemente por esto que las siguientes dosis ya se rebajaron a 25 microgramos por gramo. Y el siguiente punto a considerar es que las dosis de levotiroxina deben ir en aumento constante, dependiendo de los exámenes de laboratorio por las pruebas tiroideas, ¿verdad? Entonces, normalmente estas dosis deben ir incrementando por días o por semanas, dependiendo de cómo lo evalúe el médico. Entonces, pues sí recomendamos que la dosis aumente, dependiendo de los exámenes realizados. Y luego el tratamiento no farmacológico, que no está indicado. Bueno, sobre el pronóstico de la enfermedad en sí, se tiene que el manejo y el tratamiento depende mucho de la sintomatología, del tamaño y de la lesión, el sexo y la edad del paciente, así como su funcionalidad. En caso de no conseguir disminuir el tamaño de la lesión, implicaría una terapia prolongada. En caso de que la paciente presente síntomas graves y obstructivos, incluye la sospecha de la malignidad requiriendo intervención quirúrgica. Y es una posible reimplantación glandular si el paciente llega a presentar hipotiroidismo. Bueno, para la paciente en sí, se pronostica una discapacidad intelectual grave debido a que no se puede extirpar la masa, porque la tiroides y el tejido tiroideo se encuentran debajo de la lengua y en otras zonas, según lo observado en el centalograma. Según los últimos datos de pruebas de tiroides, se puede observar un exceso de TSH, que es alto con respecto al valor de referencia, por lo que se debe ajustar la dosis de Eutirox para poder obtener unos valores normales. Y esto obliga a que la paciente tenga una terapia hormonal sustitutiva a lo largo de la vida debido a la falta de hormona tiroidea por el mal funcionamiento de la tiroides.
ya que no está en su lugar, no puede proceder a realizar su función con normalidad. Muy bien, vamos a observar los datos epidemiológicos de la enfermedad. Se observa que en la gráfica número 1 es la morbilidad de tiroides ectópica según el sexo en México. Se subdivide en femenino y masculino, con el 27.88% correspondiendo al género masculino, mientras que el 72.11% corresponde al género femenino. Eso quiere decir que existe casi una diferencia de casi 3 veces mayor para el género femenino que para el masculino. Y en la ciudad de Guatemala no se tiene un dato exacto de cuántos casos existen en Guatemala, pero un reporte de la tiroidea ectopia de la CICSA observa que es una enfermedad muy infrecuente, pasando uno entre cada 200,000 pacientes. Se observa que, según el reporte de la CICSA, entre los años 2020 al 2022 únicamente se llegó a reportar un caso, el cual es de género femenino de la edad de 35 años. Eso quiere decir que la mayoría de veces el diagnóstico de esta enfermedad se realiza entre la tercera y cuarta década de la vida, y las localizaciones más descritas frecuentes del tejido de patología se localizan en la línea media a lo largo del trayecto de migración en el descenso de la glándula, constituyendo el 80 al 95% de los casos. En los últimos 3 años únicamente se reportó este caso en Guatemala, por lo que se considera una enfermedad muy rara en el territorio guatemalteco. Y bueno, en cuanto a nuestras conclusiones, pues tenemos que la tiroides ectópica funcional es causante de un problema de discapacidad debido a que no se entiende claramente la fisiopatología, porque los casos de esta enfermedad son extremadamente raros. En el centellograma tiroideo se puede observar la captación del contraste en una zona fuera de lugar que capta el radiotrazador en la región sublingual. Es esencial que exista diferenciación con patologías como tumores benignos tiroideos para así evitar posibles deficiencias hormonales. En cuanto al tratamiento, se suele utilizar un suplemento con hormona tiroidea exógena como la levotiroxina, y la cirugía está indicada cuando hay síntomas obstructivos, hay compromiso severo de la vía aérea, existe ulceración y hemorragia. Y en Guatemala la enfermedad tiroidea ectópica posee tan baja morbilidad que su diagnóstico puede resultar confuso. Y estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.